shalom, הבאנו shalom, הבאנו shalom עליכם. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy día vamos a tratar la enseñanza sobre el libro de Apocalipsis y vamos a ver todo lo referente a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis se le llamaba iglesia muerta. Antes de comenzar vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por congregarnos, gracias por recibir tus enseñanzas. Por favor, haz que nuestros corazones se abran de tal manera que queremos recibir toda la enseñanza tuya, porque es perfecta, es una enseñanza de amor para nuestro propio bien. Toma el control de esta reunión de principio a fin. Gracias por tu presencia, porque tú eres el que enseña, nosotros te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta.
Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus del Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no te he hallado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tú tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, todo lo que hemos leído es un resumen de lo que está sucediendo actualmente en muchas iglesias que aparentemente pueden tener mucho prestigio, brillan, pero todo es una ilusión. Viven de la luz del pasado, de sus reputaciones que tenían antes. Están, sin embargo, llenas de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, y llevan una vida de pecado. Solo le queda vivir de esos recuerdos, de esa reputación, de haber sido un tiempo, pues, una iglesia que era líder dentro de las iglesias de la zona. Sin embargo, Jesucristo, ¿qué le dice? Claramente y directamente a esta iglesia de Sardis, que estaba muerta, porque era una iglesia que estaba dominada por el pecado, por la mundanalidad y la falsa doctrina. Era como la higuera de la historia de Jesús. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, vieron una higuera. Y veamos un poquito de las referencias que hace Jesús sobre esa higuera. Está en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. La higuera está representando pues a la iglesia, y también está representando a la iglesia. Son constituidos por personas, a muchas personas que pueden estar en otras iglesias, sí, de sana doctrina, pero que llevan una vida muerta espiritualmente. Jesús va, ve esa higuera, se acerca con el fin de observar que hay fruto, porque es lógico, una planta, un árbol frutal, es lógico que dé frutos, y si no tiene frutos, pues ahí está ocupando un lugar en vano, compitiendo con otras plantas que sí dan frutos, no robándose el sol, el aire, el agua, etcétera, en vano. Y es así cuando hay muchas personas que no viven con los propósitos que Dios les ha designado, están viviendo por vivir. Y si no hay frutos, y en el caso de los creyentes, si no hay frutos espirituales, Dios los desecha completamente. Veamos ahora, pasemos a lo que dice referente al escritor. En Apocalipsis 3,
capítulo 3, versículo 1c, la última parte del versículo. El que tiene los 7 espíritus de Dios, dice, y las 7 estrellas, dice esto. El autor, como vemos, es divino, se refiere a Jesucristo. Los 7 espíritus se refiere a la plenitud máxima de la perfección de Dios. El número 7 es el número completo y podría simbolizar el número perfecto. Jesucristo está ahí, es representado, ¿no?, a su iglesia. Y entonces, cuando habla de los 7 espíritus, se refiere pues a la perfección, a los dones del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el libro de Isaías 11:2, todos los dones, los 7 elementos del don del Espíritu, del Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temer a Jehová. El Espíritu Santo tiene todo ello, le pertenece a Él. Y además Él se presenta el que tiene las 7 estrellas. Y esto se refiere pues a los pastores o a los guías de las iglesias. Es decir, que el Señor tiene estas 7 estrellas, ya lo hemos visto antes, en sus manos. Quiere decir que Él tiene el control total de la iglesia. Y su trabajo, y la obra que va a hacer a través de la iglesia, lo hace, digamos, por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a tener una idea de lo que es la ciudad, muy importante, porque la ciudad también podemos ver cómo influye o es afectada por la iglesia. Apocalipsis 3, capítulo 1, versículo, la segunda parte, se refiere específicamente a iglesia de Sardis. Sardis era la capital de un rico reino de Lidia. Y este reino, o Sardis, esta ciudad, tenía riquezas muy grandes porque todas provenían del oro que ellos lo extraían de un río que estaba cercano a la ciudad. Y esto se ha podido corroborar con los estudios arqueológicos posteriores, que han encontrado pues una infinidad de crisoles que se usaban para refinar el oro, confirmando pues de que esa riqueza provenía específicamente del oro. Aparte, Sardis también se dedicaba a la producción de lana, como Tiatira. Y aquí quiero recalcar con una gran industria de vestidos. Y quiero que lo escuchen y se acuerden, porque más adelante vamos a ver algo referente a los vestidos. Estaba ubicada a 50 kilómetros de Tiatira. Y esta ciudad estaba sobre una colina que estaba sobre 500 metros de altura, sobre el nivel del valle. Pero en 3 lugares, en tres de los lados de esta colina, eran pues, se puede decir, precipicios. Era difícil de escalar por ahí y poder llegar a la ciudad. Solamente se podía llegar a la ciudad por uno de los lados. Y esto hacía que la iglesia estuviera pues, era inaccesible, o sea, muy bien protegida. Pero a su vez hizo que sus ciudadanos, los que pertenecían ahí, se confiaran mucho en esta característica que tenía esta ciudad. Por eso que varias veces fueron ellos conquistados, y justamente porque no cuidaron lo que a ellos les parecía que era inaccesible. Los enemigos treparon justamente por esos lugares que se llama
que eran casi verticales. Parecía una ciudad inexpugnable, pero le hemos visto que al final terminaron ellos conquistados por su confianza en su ubicación. Ahora, en la iglesia predominaba el culto a Ceres, culto griego, que era el culto a la madre de los dioses, que también se llamaba Demeter, y que también era diosa de la agricultura. Bien, visto esto, pasamos entonces a ver ahora a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1a. Iglesia de Sardis. Aunque no se da en las Escrituras quién fue el que probablemente estableció la iglesia de Sardis, pero se supone que el trabajo que como misionero realizó Pablo por 3 años en Éfeso se difundió y dio lugar pues a la iglesia de Sardis. Ahora, veamos esto donde hay alguna referencia al respecto. Está en el libro de Hechos y ahí vamos a ver pues parte de la misión de Pablo. Hechos 19, del 9 al 10. Dice, pero endureciéndose algunos, o sea, de la iglesia que se llama de la ciudad de Sardis, y no creyendo, maldiciendo el camino, ¿qué estaban haciendo? Comenzaron a endurecerse, a oponerse a Pablo y comenzaron a maldecir el camino. El camino era el nombre que se le llamaba a sus inicios a los cristianos, los del camino. Entonces, y delante de la multitud hacían estos, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años más, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y ahí dentro del Asia estaba pues la ciudad de Sardis, por lo cual pues estamos diciendo que la influencia de ese ministerio de Pablo llegó pues a formar esta iglesia. No hubo una persecución en la iglesia como lo sufrieron los de Tiatira, las otras iglesias, pero digamos, sin embargo, pues, ¿por qué? Porque Satanás, ¿para qué se va a molestar si en la iglesia era una iglesia muerta? Y entonces no iba a perder tiempo, él estaba dedicado, Satanás, a buscar donde había cómo hacer, digamos, retroceder a los que ya comenzaban el inicio del cristianismo. Entonces, esta iglesia estaba llena de falsos maestros y miren, y con una vida corrupta, ¿no? Sin embargo, Sardis era próspera, como hemos dicho, pero sin embargo, en los tiempos que está escribiendo Juan, después de Apocalipsis, la iglesia estaba decayendo, como también la ciudad estaba decayendo y perdiendo vitalidad. Veamos el otro punto, es el reproche que hace Jesús con relación a esta iglesia. Apocalipsis 3, versículo del 1d, o sea, la parte final, hasta el 2b. Dice, yo conozco, dice Jesús, tus obras, que tienes nombre de que vives. Tú dices que vives, dice, y estás muerto, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de Sardis para nuestro Señor Jesucristo era una iglesia que estaba muerta. Por eso él directamente va al reproche. El elogio lo pasa al final, no es como las otras iglesias que primero hace el elogio y luego viene el reproche. Acá de frente va al reproche. Es una iglesia que estaba engañada, que podía engañar a
al resto, a los que vivían en la ciudad de que se llama de Sardis, ¿no? O de otros lugares aledaños, ¿no? Podía, por la reputación que ella había adquirido en sus inicios. Entonces, pero sin embargo, si podía engañar a los demás, a los hombres, sin embargo a Jesucristo no lo podía engañar, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo tenía ojos como de fuego y podían llegar aún al pensamiento más íntimo de cada una de las personas. Y como Él es omnisciente, Él conocía así, ¿no?, de las obras y sobre todo de las conductas de ellos y su doctrina. Y le dice tajantemente: ustedes, esta iglesia está muerta. Y la muerte espiritual, ¿no?, está relacionado directamente con el pecado. Una iglesia en pecado. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si bien se inició por la obra, el ministerio de Pablo, sin embargo, por sus pecados, Jesucristo lo declaró que estaban muertos. Era esta iglesia como un museo, al cual seguro tú has visitado alguno de ellos, y ustedes van a ver ahí unas grandes vitrinas, y van a ver ahí, por ejemplo, los dinosaurios, y van a poner ahí, digamos, montañas, o si no, del Imperio Incaico, llamitas, la cordillera, etcétera. Y con animales ahí que están disecados, aparentemente en su hábitat natural, ¿no? Pero todo aparentemente parece normal, pero nada está vivo. El pecado mató la iglesia de Sardis. Veamos 4 señales de peligro que nos pueden indicar de que una iglesia está muriendo. Qué importante entonces tomar en cuenta esto. El primero es cuando la iglesia descansa en sus logros, está satisfecha de lo que hace, le parece que está bien, correcto, ¿no? Satisfecha como creyentes tranquilos, contentos, ¿no? Pero ahí nomás, contentos de lo que uno piensa que está bien. El segundo es cuando estás más preocupado por las formas litúrgicas, ritos, más que una realidad espiritual, más que una, digamos, santidad. Cuarto, cuando se centra en remediar enfermedades sociales. Hay problemas en la ciudad, vamos a ayudar a los pobres, etcétera, y todas las obras se dedican a ayuda social, antes de que predicar el Evangelio. Otro punto es cuando se preocupa más de las cosas materiales que de las cosas espirituales, como el caso de iglesias de la prosperidad, dinero, que van a dar las ofrendas, dar los diezmos, vamos a hacer, ¿no?, campañas, siembra, pacta, etcétera. Y la parte espiritual lo van dejando en función más bien de prédicas con el fin de tener más ingresos. Otro es cuando se preocupa la iglesia más en lo que piensan los hombres que en lo que Dios dijo. Estás en la iglesia tiene un pensamiento, es pensamiento de hombres, te dicen una cosa, pero la palabra de Dios te dice otra, y entonces, por no quedar mal con tus hermanos, aparentemente hermanos, y dejas pasar las cosas y no tomas en cuenta lo que Dios dice, ¿no? Otro es cuando le importa más la posición doctrinal. La iglesia
ya mi posición es esta, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, etcétera, o yo creo en mi dominación porque mi denominación es grande, mira cuántas iglesias tiene, hace cuánto tiempo se fundó, ¿no? Etcétera, y están pensando en el prestigio, ¿no?, que tiene antes que pensar en lo que dice la palabra de Dios. Y otro es cuando se pierde la convicción de que cada palabra es la palabra de Dios, comienzas a dudar, ves ciertas cosas, un evangelio, y en el otro ha agregado algunas cosas más, y entonces parece que es contradicción, y en vez de estudiar ya comienzas a dudar de la palabra misma. Ese es. Entonces, sin embargo, para el Señor, las obras que ellos hacían, sociales mayormente, no eran perfectas delante de Dios, aunque le daban buena reputación, digamos, entre los hombres. Sin embargo, era inaceptable para Dios, porque la salvación no es por obras, ¿no? Y ellos, por ejemplo, se dedicaban más a la ayuda social, juntar ropas, llevar ropas. Entonces, ¿qué estaban cubriendo? Estaban cubriendo a cadáveres espirituales, ¿no es cierto? En vez de salvar esas almas que eran cadáveres, y a través de la enseñanza y del evangelio y ponerlo en contacto con el dador de la vida, con Jesucristo, en vez de estar evangelizando, más se dedicaban a las obras sociales. Esta iglesia había sido pesada en balanza por el juez justo, pero habría sido hallada falta de peso, es decir, que no llegaba al nivel espiritual que Dios demandaba. Una buena ilustración de esta iglesia es la historia de Sansón. Sansón es, como digo, es muy apropiado este tema para poder entender más bien el vivir de esta iglesia de Sardes. Bien, ustedes saben que Sansón tenía una fuerza extraordinaria, ¿no? Y sus hechos eran cosas espectaculares. Todo el mundo sabía quién era Sansón, su fortaleza. Pero sin embargo, a pesar de toda esa reputación y fuerzas, el fin de Sansón fue triste y trágico, pues la tentadora Dalila, que era una mujer pagana, lo fue presionando poco a poco para conseguir y tener el secreto en qué se centraba la fuerza de Sansón. En el libro de Jueces, Antiguo Testamento, tenemos parte de este relato. Vamos a leer algunos versículos para entender bien. Jueces capítulo 16, versículos del 15 al 16. Dice: y ella le dijo, o sea, Dalila, a Sansón: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Dice: ya me has engañado 3 veces, le dice Dalila a Sansón, y no me has descubierto, ¿no?, aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Al final, Sansón le dijo la verdad a Dalila, que su fortaleza residía de su cabello porque era nazareno. Nazareo era una persona que había sido, su vida era dedicada exclusivamente para Dios. No se cortaba el pelo, no podía tomar alcohol, etcétera, y ciertas comidas, etcétera, otras cosas más. Cuando descubrió, ella llamó a los enemigos de Sansón y hicieron dormir a Sansón, le hizo dormir a Sansón, y ahí aprovecharon para cortarle el cabello a Sansón, con el cual perdió todas sus fuerzas. Pero
No es que perdió Sansón su fuerza por el corte de pelo, sino por la desobediencia a Dios, de unirse a yugo desigual con una pagana. Luego, y otras cosas más de desobediencia. Y luego viene ahora la triste historia de Sansón. Los filisteos vinieron, tomaron a Sansón, lo apresaron y le sacaron los ojos. Y así, cuando Sansón quiso enfrentárselos, creyendo de que él podía, digamos, confiar en sus fuerzas, no se dio cuenta que ya Dios le había quitado toda fuerza. Dios ya lo había abandonado. Ese relato se encuentra en el libro de Jueces, del capítulo 16, versículo 20. Vamos a dar lectura. Sansón, los filisteos sobre ti. Es el momento que le despierta a Dalila a Sansón, y luego que le despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, confiando en su fuerza, confiando en lo que él pensaba que todavía era. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, lógicamente, por su desobediencia. Aunque era el mismo hombre, con el mismo nombre, su poder se había ido. El resultado terminó con Sansón encarcelado, le quitaron los ojos, ceguera, humillado, comenzaron a burlarse pues de Sansón. Por último, terminó él con la muerte. Igual sucedió en la iglesia de Sardis. Comenzó bien, pero vivió de su reputación, de sus éxitos pasados, no avanzó espiritualmente, no vio los peligros en que él estaba cada día afrontando, y no escuchó ni prestó oídos a las advertencias de Dios, o sea, la palabra de Dios. Ambos iglesias, ahora vamos refiriéndonos a Sardis, y los creyentes que asistían a esa iglesia estaban muertos espiritualmente, aunque vemos un pequeño remanente después, pero la mayor parte, ambos, iglesia y creyentes, estaban espiritualmente muertos. Y Dios los va a describir como unos hipócritas, porque ellos pueden aparentar, pero no ser lo que ellos predican. Sepulcro blanqueado, le dice Jesús. Vamos al libro de Mateo 23 al 27. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y eso es advertencia que Dios le hace a Sardis, como es la advertencia que Dios nos hace hoy día, a ti y a mí, y a esta humanidad, y a esta ciudad, y a este país, a través de la pandemia, ¿Cuántos, pregunto, han aprovechado este tiempo, casi 4 meses, en que no se ha ido a trabajar? Y tú no podías tener excusa de que, no puedo dedicarme a las cosas de Dios porque estoy trabajando, todo muy ocupado, ¿Cuánto de este tiempo que Dios lo ha preparado para Él, para que tú te comuniques con Él, lo has invertido justamente en la lectura de la palabra de Dios, en oración, etcétera?
Ahora quiero que entiendas, la cuarentena fue establecida por Dios. Dios lo permitió, todo ha permitido Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios lo ha permitido como un regalo para ti, para que ya no tengas ninguna cosa y estés advertida, ¿no? Y que ya no vivas una vida superficial o una vida como estás viviendo hasta ahora, que te parece que está bien para ti. Pero Dios te está llamando a que comiences a analizar cómo es la situación de este mundo y cómo está tu vida. Y que tu relación con el Señor es una relación superficial. Imagínate, escucha bien, que en vez de que hubiera establecido esta cuarentena, ¿qué hubiera pasado si en vez de la cuarentena hubiera venido el arrebatamiento? Quiero que te examines. ¿Merecería decirte? Estás viviendo una vida apasionada por la cosa del Señor, cumpliendo los propósitos por el cual el Señor te ha salvado y te está instruyendo, te está capacitando. Digamos, quiere el Señor que tú seas instrumento para que a través de ti otros, tu familia, amigos, padres, hijos, otros lo conozcan y se salven. Pero tú estás cómodo, indiferente a las cosas que suceden, ¿no? Pregunto, ¿te hubieras ido o te hubieras quedado para pasar la gran tribulación? ¿Para qué? Para pasar la gran tribulación. Tú, yo, todos nosotros tenemos la respuesta. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los cristianos, tú y yo, somos atalayas, somos soldados de Cristo. Claro, estamos en una lucha espiritual contra el mal, contra huestes de maldad, principados, potestades, que lo comanda Satanás. Y Dios te ha puesto en un lugar de privilegio, primero que te ha llamado, y te ha puesto como atalaya, para que tú veas y observes los movimientos del enemigo y adviertas. Primero para que te salves tú, te salve tu familia, te salve tus amigos, se salve cuántas personas que tú amas y quieres. Tú tienes que advertir, si es que el enemigo, cuáles son los propósitos que tiene el enemigo y los momentos, cómo él ataca y cómo ataca. Pero estamos cumpliendo con responsabilidad. Estamos predicando a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Lo estamos haciendo. Oh, estamos muy confiados, como la iglesia de Sardis. Oh, no, yo ya estoy bien. Vives de tu total confianza de que estás en el camino correcto. Tú te has creado una reputación para ti. Pero ¿qué dice el Señor de tu actitud? Atalaya significa torre de vigilancia. Los atalayas son colocados siempre en un puesto de alto, de preferencia, ¿no? Tienen ese privilegio de conocerlo y verlo, son los primeros que ven cuando el enemigo acecha tu hogar, tu familia, tu trabajo. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Estás cumpliendo con responsabilidad esa tarea que Dios te ha encomendado aquí en la tierra? Tú tienes una tarea que cumplir. No quisiera que subrayes este pasaje, el libro de Isaías, capítulo 56, del versículo 10 al 11.
Isaías 56 del 10 al 11. Dice: tus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Ciegos que no ven, ignorantes de la palabra de Dios. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. ¿Para qué tenés un perro? Como guardián, por lo menos, que cuando ve a alguien ladre, abierta. Pero están mudos, están ciegos. Soñolientos, están durmiendo, tranquilos, duermen y descansan. Cuando Dios está llamando a prepararse y te estás indicando que está pronto a venir. Echados aman el dormir. Y esos perros comilones, sí, son insaciables. Mira, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Ya se apartaron de la doctrina. Cada uno tiene lo que más les conviene a cada uno de ellos. Cada uno busca su propio provecho. Buscan dinero, ¿no? Cada uno por su lado. Tú, yo, no seguimos a hombres, porque maldito aquel que confía en los hombres. Despierta. Este llamado de coronavirus es un llamado de despertar, porque el Señor está pronto. Y por sus frutos tú los conoceréis. Si estás en una iglesia en que está buscando su propio provecho, y la palabra de Dios te advierte que tienes que salir de ahí. Vamos ahora al elogio que hace Jesús de esta iglesia de Sardis. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En esta iglesia aún muerta, mira, Dios puede rescatar que hay pocos cristianos verdaderos. Mire, qué fiel es Dios. No desecha así a todos, sino Él conoce la actitud de cada uno de nosotros. Había algunos sinceros, de entre la mayor parte que eran hipócritas. Habían unos que eran humildes, que reconocían que estaban mal, de entre los orgullosos que se creían que estaban en una iglesia de prestigio. Había algunos separados entre los mundanos. Sí se podía diferenciar que no eran mundanos, pero eran pocos. Cristo describió que los fieles, ellos no han manchado sus vestiduras. Mire, no han manchado su vestidura. Y este era un término casi dirigido para Sardis, porque le hice referencia, ¿no? Que ellos sí conocían ese término, digamos, de manchar, porque ellos tenían pues la industria de la lana, y la vestidura significa el carácter. En las escrituras, significa el carácter de la persona. ¿Cómo es tu carácter? ¿Está manchado? Antes de acercarse a tomar la Santa Cena, pídele perdón a Dios y Él te va a poner vestiduras blancas, porque tú no te puedes acercar a un banquete espiritual sucio, con pecado. Dios sí conoce en qué situación te encuentras. Veamos Judas 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego,
y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De ahí la influencia, la relación de la contaminación de la carne daba lugar a una ropa manchada, que significa un carácter que no era santo, una vestidura manchada. Vamos a ver el mandato. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2a al 3. Sé vigilantes y afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El mandato entonces que tiene el remanente, es decir, dice, es un pequeño grupo que no han manchado su vestidura, que no están muertos. Y entonces es que este es el mandato, que se mantengan así, limpios, sin mancha, sin pecado, viviendo en santidad y en obediencia a Dios. 5 pasos que da el Señor Jesucristo para la restauración espiritual. En primer lugar, ser vigilantes. Ya no hay tiempo para indiferencias. Se acabó. Despierten. ¿Qué quieren? ¿Que mande otro virus y más fuerte? ¿Que muera más porcentaje de personas? ¿O que mande un terremoto, un cataclismo? ¿No ven que el tiempo está cerca? Entonces, los creyentes tenían que observar cómo están recibiendo la palabra de Dios. Y es importante entonces comparar lo que tú recibes con la palabra de Dios para ver si no te están cambiando la palabra de Dios de acuerdo a los intereses que tienen estos líderes. Se tiene que confrontar el pecado y el error. En segundo lugar, otro paso de restauración era afirmar las cosas que están para morir. Están para morir. Cada día ahora menos. Tu lectura y tu palabra son intervalos cada día más largos. Dice, afirma, más bien, ora más. Ora sin cesar. Medita todos los días la palabra de Dios y obedece. Tercer paso, acordarse de lo que habían recibido, ¿no? Y oído. Es decir, tienes que volver nuevamente a las verdades que están escritas en la palabra de Dios. Volver. Si se han desviado, tienes que volver a la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evita. Si ellos quieren divagar, acelerarse, allá ellos. Tú desecha eso. En cuarto lugar, volver a las verdades bíblicas. Tenían que guardarlas, es decir, obedecerlas. En quinto lugar, tenían que arrepentirse, confesar sus pecados y separarse de ellos. Es decir, que tener atención. Dios viene como ladrón en la noche. Su juicio es inminente y depende de cómo estás cumpliendo los propósitos para el cual el Señor te salvó. Si eres una persona responsable o es indiferente y vives creyendo y que ya eres salvo. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Veamos el otro punto, el consejo. 8. Apocalipsis 3 del 5 al 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, veamos la recompensa. Dice, a estos que todavía quedan, y aunque son pocos, serán vestidos de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas, ellos en el Antiguo Testamento, en esa época, lo usaban para ocasiones festivas como las bodas. Los verdaderos creyentes que vamos a estar presentes en la cena de la boda del Cordero, no podemos ir con vestiduras sucias a una cena del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las vestiduras blancas de los creyentes representan la pureza y la santidad eternas. Y Dios promete que no borrará su nombre del libro de la vida, sino confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Aquí, en este versículo, hay dos posiciones que puede borrar, que se puede perder la salvación, y hay otros que dicen que no se pierde la salvación. Los arminianos dicen que se pierde la salvación. Entonces, tendría que estar temblando si dijo una palabra, una lisura, una acción, ya perdí. No se podría vivir así. Continuo temor. O como los calvinistas que dicen que no se pierde la salvación, y entonces eso también los lleva a pecar, y bueno, yo me perdono, yo peco, yo me perdono. También se puede ir al otro extremo. Los dos extremos no son correctos. La vida no es correcta. La vida cristiana es una vida equilibrada. Tienes que vivir, ¿no?, como con ese respeto y temor a perder la salvación, pero también tienes que vivir confiado en que nunca la vas a perder. Yo creo que esa es la posición correcta, porque ambas posiciones tienen cita bíblica, pero Dios lo hace con el propósito de que pensemos y no nos confiemos, ni vamos en un extremo ni al otro extremo. Y termina exhortando a prestar atención a los mandamientos, a las promesas y al consejo de Dios. Que el juicio es eminente y que todos nosotros vamos a dar cuenta de nuestra responsabilidad, el cual el Señor nos ha dado. Quiero esta noche orar por reconciliación. Si es que hay pecado, has manchado tus vestiduras, reconcílate con Dios. O también quiero orar y también por otros que por conversión. Yo no lo conozco a todos los que están escuchando, pero si nunca has aceptado a Cristo Jesús, tú no puedes salvarte por ti mismo. No puedes. Estás con tus vestiduras llenas de pecado, sucias, y el único que puede limpiar y borrar es la sangre de Cristo, la obra de Cristo, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Él va a pagar por tus pecados y Él va a borrar todas las manchas que hubiera. Él lo dice claramente en 1 Juan capítulo 2, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú dices, reconoces que eres pecador, que hayas fallado, le confiesas y le pides, Señor, límpiame, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces, también otro punto es que tú tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. No estar continuamente, perdóname, Señor, pero y te acuerdas del pecado y perdóname, y mañana, perdóname, y así te pasas años tras años pidiendo perdón por un pecado que cometiste en el pasado. Una sola vez se lo entregas al Señor y el Señor agarra ese pecado y lo manda al fondo del mar y nunca se acordará. Más bien, una vez pides perdón y 99 veces dale las gracias y gózate, porque ya el Señor lo perdonó. Señor, yo te pido bendiciones para aquellos que están recibiendo al Señor por primera vez, y también por aquellos que se están reconciliando
y lavando sus manchas, digamos, su falta de santidad. Pero tú, Señor, eres un Dios perdonador y lo limpias. Señor, gracias por ambos grupos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre. Señor, gracias porque a partir de ahora tú ya no dirás que ellos están muertos, es el remanente que vive, porque tú vives, y aquel que aunque puede llegar a la muerte física, aunque esté muerto, vivirá. Yo bendigo, Señor, a ellos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar y de despedirnos, quiero hacerles recordar que tenemos el próximo jueves otra reunión siguiendo los estudios del libro de Apocalipsis. Que Dios lo bendiga, y yo sé que a todos los que verdaderamente hemos aceptado al Señor nos va a cuidar. Amén y amén.